La Odisea es la historia de un hombre que intentó volver a casa. 10 años de guerra en Troya. 10 años más tratando de cruzar el Mediterráneo. 20 años en total, lejos de Ítaca. Ya te contamos quién es Odiseo, el héroe astuto, el rey de Ítaca, el que engañó al cíclope, el que resistió a las sirenas, el que finalmente llegó a casa. Pero hay algo que casi nadie pregunta: ¿cómo lo logró? No fue fuerza. No fue suerte. Fueron 3 mujeres, y 3 formas completamente distintas de amar. Una le enseñó lo que ningún dios le había enseñado. Otra lo dejó partir cuando podía haberlo retenido para siempre. La tercera mantuvo un reino de pie mientras él estaba perdido en el mar. Hoy, Circe, Calipso y Penélope. 3 amores de Odiseo, y la historia que casi nadie cuenta sobre cómo la Odisea fue realmente posible. Circe es hija de Helios, el dios del sol, y de Persé, una oceánide. Hermana de Eetes y de Pasífae. Es decir, tía de Medea y tía de Ariadna. Una estirpe de mujeres a las que los hombres llamaron peligrosas y que la mitología llamó hechiceras. Vive sola en la isla de Eea. Una isla que no existe en ningún mapa real, porque no es exactamente un lugar, es un umbral. El punto donde el mundo de los vivos empieza a convertirse en otra cosa. Alrededor de su palacio hay un jardín. No de flores. De hombres. Leones que alguna vez fueron guerreros. Lobos que fueron piratas. Jabalíes que llegaron con espadas y terminaron convertidos en algo más honesto. Circe alimenta a cada uno de ellos. No los transformó por crueldad, los transformó porque sabía exactamente qué eran antes de la ropa y las lanzas. Cuando los hombres de Odiseo llegaron a la isla, ella los recibió con miel, queso y vino. Después los convirtió a todos en cerdos. A todos menos a Euríloco, que huyó y fue a alertar a Odiseo. Hermes apareció en el camino con una planta llamada Moli, de raíz negra y flor blanca, capaz de anular la magia de Circe. Un regalo poco común. Odiseo comió la hierba, entró al palacio, bebió el vino, hechizado, y cuando Circe lo tocó con su varita, no pasó nada. Ella se quedó en silencio. Después preguntó: ¿quién eres tú, que no te doblegas ante mi magia? Y en ese momento, los dos supieron exactamente con quién estaban tratando. Odiseo se quedó un año en Eea. Sus hombres comieron, bebieron y recuperaron fuerzas. Circe fue su amante, su aliada, y con el tiempo la única persona capaz de darle lo que más necesitaba, las instrucciones para entrar al inframundo. Ningún mortal había cruzado el reino de los muertos y vuelto. Circe conocía el camino. Sabía qué preguntar, a quién ofrecer sangre, cómo reconocer entre las sombras al adivino Tiresias. Lo envió a hablar con los muertos. Después lo recibió de vuelta. Después lo instruyó sobre las sirenas, cómo resistir su canto. Sobre Escila y Caribdis, por donde navegar, cómo pasar sin perderlo todo. Sobre el ganado de Helios, no tocarlo, sin importar el hambre. Y entonces lo dejó ir. Con vientos favorables. Con provisiones. Con un mapa completo de todo lo que necesitaba para sobrevivir. Ella lo amó sabiendo que se iba a marchar. Y por eso, en vez de retenerlo, lo equipó para que llegara. Hay algo enorme en esa elección. La mayoría de las historias de amor tratan el final como un fracaso. Circe convirtió el final en lo más generoso que podía ofrecer. Calipso es hija de Atlas, el titán condenado a cargar el cielo sobre los hombros para siempre, en el fin del mundo. Tal vez por eso entiende el peso de sostener algo inmenso que nunca llega a ningún lado. Vive en la isla de Ogygia, un lugar que no aparece en ningún mapa. Está más allá del horizonte. Es donde el tiempo deja de tener sentido. La isla es hermosa de la manera en que necesitan serlo las prisiones eternas, cipreses y álamos alrededor de la cueva de Calipso, uvas maduras todo el año, manantiales de agua clara. Ninguna tormenta. Ninguna ausencia. Ningún envejecimiento. Odiseo llegó después de un naufragio. Solo. El único sobreviviente. Calipso lo recogió, lo cuidó, lo amó. Lo retuvo 7 años. Todos los días, Odiseo se despertaba, comía, hacía el amor con Calipso,
y después iba a sentarse en una roca a la orilla del mar, de espaldas a la isla, y miraba el horizonte y lloraba. Eso está en Homero. Palabra por palabra. El héroe más astuto de Grecia, sentado en una roca, llorando, todos los días, durante 7 años. Calipso lo sabía. Lo veía. Y aún así, no lo liberaba. Le hizo una oferta que ningún dios le había hecho jamás a un mortal: inmortalidad. Juventud eterna. Una vida a su lado, sin dolor, sin guerra, sin pérdida. Una existencia dorada al borde del fin del mundo. Él dijo que no. No porque no la amara, sino porque Ítaca no era un lugar, era una decisión. Una identidad. Una mujer de cabello negro esperando en un palacio sitiado. Un hijo que crecía sin padre. Una vida que había dejado en pausa y que necesitaba terminar. Atenea fue a hablar con Zeus. Zeus mandó a Hermes. Hermes bajó hasta Ogygia con el mensaje de los dioses: Calipso tenía que dejar ir a Odiseo. Calipso escuchó a Hermes y dijo algo que Homero registró con precisión y que casi nadie cita: los dioses son crueles. Cuando una diosa toma a un amante mortal, se lo destruyen todo. Cuando un dios toma a una mortal, nadie interviene. La injusticia no es solo cosa de los mortales. Pero obedeció. Llamó a Odiseo. Le anunció que era libre de partir. Le dio herramientas para construir una balsa. Le dio pan, agua, vino tinto, ropa. Envió vientos favorables para la partida. Y después se quedó de pie en la orilla, viendo cómo la balsa desaparecía en el horizonte. Homero nunca escribió qué pasó con Calipso después de eso. Desaparece del texto. Algunas versiones posteriores dicen que lo esperó. Otras, que murió de tristeza. Lo más probable es que ese silencio sea deliberado, como si su historia terminara justo en el momento en que él se fue. Su nombre significa la que oculta. Ocultó a Odiseo del mundo. Le ocultó Ítaca a él. Ocultó el paso del tiempo en un paraíso sin estaciones. Y el día que lo liberó, dejó de ser Calipso. El amor más difícil no es el que se termina solo. Es el que tú mismo terminas, porque la persona que amas necesita irse. Antes de seguir con la tercera mujer de esta historia, la única que se quedó en Ítaca esperando, y que como vas a ver, hizo mucho más que esperar, dale like a este video, nos ayuda muchísimo a que le llegue a más gente. Y suscríbete, que cada semana desarmamos otro mito completo. ¿Con cuál de las dos te quedas hasta ahora? ¿Con Circe, que lo dejó ir por generosidad, o con Calipso, que lo retuvo 7 años pero al final también lo dejó partir? Cuéntame en los comentarios. Ahora sí, vamos con Penélope. Penélope no vive en una isla encantada. Vive en un palacio sitiado. Es hija de Icario y prima de Helena de Esparta, la mujer cuya fuga a Troya desató la guerra que se llevó a Odiseo de su casa. Penélope no causó la guerra, pero la pagó durante 20 años. Odiseo la conquistó con astucia, no con riqueza ni con fuerza. Mientras todos los nobles de Grecia se disputaban a Helena, Odiseo entendió que no tenía ninguna posibilidad en esa carrera. Pero notó otra cosa: el padre de Helena, Tindario, tenía un problema serio. Elegir un solo pretendiente entre tantos significaba hacerse enemigo de todos los demás, una guerra civil en potencia. Odiseo le propuso un trato: yo resuelvo tu problema, tú me ayudas a conseguir a otra persona. Así nació el juramento de los pretendientes. Cada hombre que cortejaba a Helena juró proteger a quien ella eligiera. Una alianza en lugar de una rivalidad. Tindario eligió a Menelao. Nadie peleó. Y Odiseo consiguió lo que quería: a Penélope, sobrina de Tindario, famosa no solo por su belleza sino por una inteligencia que igualaba a la suya. Navegaron juntos hacia Ítaca. En el camino, ella lo observó pensar. Vio cómo leía las estrellas, cómo lideraba, cómo razonaba siempre un paso adelante de cualquier situación. No se había casado solo con un héroe, se había casado con un igual. En Ítaca, Odiseo hizo algo extraordinario. En el patio del palacio había un olivo antiguo. En vez de cortarlo, construyó la cama del matrimonio alrededor de él, el tronco se volvió columna, las raíces se quedaron en la tierra.
Después construyó el cuarto entero alrededor de la cama. Esa cama no se podía mover, porque estaba enraizada en el suelo de Ítaca. Solo ellos dos lo sabían. Tuvieron un hijo, Telémaco. Y entonces llegó la guerra. El mismo juramento de los pretendientes que Odiseo había inventado volvió para cobrarle la cuenta. Raptaron a Helena. Menelao convocó a todos los que habían jurado. Odiseo intentó fingirse loco, unció un buey y un burro al mismo arado y empezó a sembrar sal en el campo. Locura actuada, para escapar de la obligación. Palamedes, un griego demasiado inteligente, puso al bebé Telémaco delante del arado. Odiseo lo esquivó para salvar a su hijo. Locura desenmascarada. Tendría que ir. Penélope se quedó con el bebé en brazos mientras su esposo partía hacia una guerra de duración incierta. Sabía que el juramento que él mismo había inventado era, al mismo tiempo, lo más brillante que había hecho y lo que más caro les iba a costar. 10 años de guerra. Después, silencio. Odiseo no volvió. No mandó noticias. La guerra había terminado y él simplemente desapareció en el Mediterráneo. Y entonces llegaron los pretendientes. 108 nobles de Ítaca y de las islas vecinas invadieron el palacio. No como visitantes, como ocupantes. Comían el ganado de Odiseo, bebían su vino, consumían la riqueza de la casa. Se presentaban como candidatos a la mano de la reina, pero lo que querían era el trono. Quien se casara con Penélope heredaba a Ítaca. Y Telémaco todavía era demasiado joven para echarlos. Penélope no tenía ejército. No tenía suficientes aliados. Tenía solamente lo que Odiseo había reconocido en ella cuando la eligió, inteligencia. La primera maniobra, el manto de Laertes. Anunció que elegiría un nuevo esposo apenas terminara de tejer un manto fúnebre para Laertes, su suegro anciano. Un deber sagrado de Noera, ningún griego se atrevería a interrumpir una obligación fúnebre sin ofender a los dioses. Así que tejía de día, bajo la mirada de los pretendientes, y de noche, a solas, deshacía lo que había tejido. 3 años. Paralizó a 108 hombres con un pedazo de tela. Una de las criadas descubrió el engaño. Los pretendientes se enfurecieron, se instalaron con más fuerza en el palacio y exigieron que eligiera de una vez. Penélope cambió de táctica. Empezó a enfrentar a los pretendientes entre sí, le daba esperanzas a uno, después a otro, mantenía viva la competencia para que nunca se unieran en un solo bloque. Les exigió regalos costosos a todos, así, mientras consumían la riqueza de Odiseo, ella los obligaba a reponer parte de lo que destruían. En la práctica, les estaba cobrando alquiler por ocupar su propia casa. Fue ella quien inventó la prueba del arco. Cuando Odiseo volvió, disfrazado de mendigo, sin que ella supiera quién era, Penélope anunció su decisión: se casaría con quien lograra tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 hachas alineadas. Esa fue la jugada final. Sabía, o intuía, que solo Odiseo podía lograrlo. Al proponer la prueba, puso el arma suprema de su esposo en el centro del salón. Creó las condiciones para que un solo hombre pudiera vencer a una multitud entera. Los pretendientes fallaron, uno por uno. El mendigo pidió intentarlo. Se rieron de él. Penélope dijo que tenía derecho a hacerlo. El mendigo tensó el arco. Disparó a través de toda la fila de hachas. Y entonces reveló quién era. Pero Penélope no corrió a abrazarlo. Bajó al salón y se quedó de pie, estudiando al hombre frente a ella. Habían pasado 20 años. Ella había sobrevivido a 3 años tejiendo y destejiendo un manto, a 108 pretendientes, a la presión constante de ceder el trono y firmar la sentencia de muerte de su hijo. No, podía darse el lujo de equivocarse. Le ordenó a la criada sacar la cama del cuarto, ponerla en el pasillo para que el huésped durmiera ahí. Odiseo explotó. Él mismo había construido esa cama alrededor de un olivo vivo. No se podía mover. Estaba enraizada en el suelo. Solo él podía saberlo. Penélope reconoció a su esposo. No por la cicatriz, como lo había reconocido antes su nodriza, Euriclea. No por su apariencia, sino por el secreto que solo 2 personas en el mundo compartían.
Cuando Homero describe el reencuentro, lo compara con náufragos que llegan a tierra después de una tormenta devastadora. Dos veteranos de guerras distintas, uno que cruzó el Mediterráneo peleando, otra que sostuvo un reino entero usando solo la inteligencia como arma. Odiseo fue la espada que abrió el camino de regreso. Penélope fue el escudo que mantuvo en pie lo que había que regresar a buscar. Sin ella, él habría llegado a una casa vacía y a un trono usurpado. No habría existido ninguna Ítaca que salvar. La fidelidad de Penélope no fue pasividad. Fue la forma más dura de guerra que conoce la mitología griega, resistencia lenta, invisible, sin gloria, sin ninguna canción de Aedo que la celebrara, durante 20 años, dentro de una casa, contra enemigos que no se podían matar con una espada. 3 mujeres. 3 islas, una real y 2 imposibles. 3 maneras de amar a alguien que siempre está en camino hacia otro lugar. Circe le enseñó lo que ningún dios le había enseñado, el camino a través del reino de los muertos, y la generosidad de dejar ir a quien necesita irse. Calipso le ofreció lo imposible, la eternidad, y cuando él la rechazó, lo ayudó a partir de todos modos. El amor más difícil es el que se deshace por elección, no por necesidad. Penélope no lo dejó partir. Lo esperó. Pero, esperar es la palabra equivocada. Ella gobernó, ella peleó, ella resistió. Mantuvo vivo el nombre de Odiseo en Ítaca cuando todos los demás ya lo daban por muerto. La Odisea no es la historia de un héroe. Es la historia de un héroe y de las 3 mujeres sin las cuales jamás habría llegado a casa. Si esta versión de la Odisea te cambió la manera de ver la historia, dale like, nos ayuda muchísimo a que le llegue a más gente. Y suscríbete, cada semana desarmamos otro mito completo, sin dejar afuera a nadie que importe. De las 3, ¿cuál te parece el amor más grande? Cuéntame en los comentarios. Y ya que hablamos de resonar, cuéntame desde qué país y qué ciudad nos estás escuchando, nos encanta saber hasta dónde llega nuestro eco. Y estas son las historias que aún resuenan.